Buenas tardes, chicos. Os saludo desde mi casa y esta sí que ya es la última vez, realmente. Solamente me parecía justo hacer todavía un pequeño comentario sobre el cuento de Roberto Bolaño, que ha sido el último. Y bueno, también hacer un video un poco para despedirme, ¿no? Así que solo quiero comentar un par de cositas sobre este cuento y despedirme de vosotros. Pues el cuento de Roberto Bolaño, me comentabais que también os ha gustado mucho. Habéis visto muy bien que es un cuento muy diferente de los otros que hemos leído. Y claro, básicamente es porque es un cuento intertextual, ¿no? Donde hay muchos juegos intertextuales con otros textos, con otros autores. Y es un cuento realmente hecho con materia literaria. Es como si el cuento estuviera hecho realmente solo con cosas literarias, ¿no? Con literatura, con alusiones a otros autores, con juegos, con otros textos, ¿no? Entonces, en este sentido, el cuento es muy diferente de lo que hemos leído y realmente yo creo que es muy bonito ese juego y es un ejemplo perfecto, este cuento es un ejemplo perfecto de lo que es un juego intertextual y de lo que significa la intertextualidad, ¿no? Que es típica para la literatura postmoderna. Entonces, el cuento está hecho con materia literaria. Evidentemente, hay muchas alusiones a Borges, hay muchas alusiones directas al cuento El Sur de Borges, que también hemos leído, pero también el cuento juega con Cervantes y sobre todo con algunas ideas y algunas imágenes de Don Quijote y con muchos otros textos y autores, ¿no? Habría que mirarlo muy, muy bien y con mucho detalle el texto. Pero, por ejemplo, el caballo que el protagonista se compra en la Pampa se llama José Bianco. Y José Bianco era un escritor argentino, ¿no? Entonces habría que leer a José Bianco y luego otra vez releer este cuento para saber realmente qué juego hace aquí Bolaño, ¿no? Con los textos de José Bianco. Así que es un tema muy interesante y este cuento, desde este punto de vista, sería muy bonito estudiarlo con mucho detalle, ¿no? Podría ser un tema muy bueno para hacer un estudio, ¿no? Entonces hemos dicho que el protagonista, Pereda, es como si quisiera repetir el viaje que hace Juan Dalman, de Borges al sur. Es como si quisiera hacer la misma experiencia, vivir ese viaje al sur, ¿no? Entonces, hace lo mismo, viaja al sur, a La Pampa, a una estancia suya, ¿no? Y entonces es confrontado con la pampa, con la realidad de la pampa. Entonces hay un contraste muy bonito entre lo que él se esperaba, porque tiene un conocimiento literario de la pampa, y entre cómo es la realidad de la pampa en ese momento, ¿no? Entonces allí hay un choque muy bonito y que además es muy gracioso, ¿no? Porque el cuento realmente es muy gracioso, tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, una de las grandes diferencias es que en el cuento de Borges, eh, la pampa, o sea, el mundo de la pampa, el mundo del gaucho todavía existe, ¿no? Porque cuando Dalman entra en el bar al final del cuento, ve allí un viejo vestido como gaucho con el cuchillo, ¿no? Y en el cuento se dice que ese viejo representa el sur, ¿no? Entonces, el sur todavía existe, la pampa, el mundo de la pampa. Mientras que aquí, en este cuento, el personaje una y otra vez tiene ese choque, ¿no? De que está esperando algo, una realidad que ya no existe. Y en realidad él es el único, él es el único que sabe cómo debería ser la pampa. Y entonces siempre se está decepcionando, ¿no? En el cuento. Y eso es muy gracioso. Por ejemplo, en la página 35, cuando entra en la pulpería, ¿no? En el bar del pueblo, dice: "Cuando entraba en la pulpería, un silencio respetuoso se extendía por el local.
alguna gente jugaba al truco y otros a las damas, ¿no? Y eso es muy irónico, porque los gauchos en la pulpería no deberían jugar a la dama, ¿no? Que es algo absurdo. Deberían estar hablando, tocando la guitarra, cantando, peleándose, discutiendo, pero no jugando a a la dama, ¿no? A las damas. ¿No? Entonces, luego más tarde dice, una pulpería es un sitio donde la gente conversa o escucha en silencio las conversaciones ajenas, pensaba, ¿no? Eso es lo que piensa el personaje. Una pulpería es como un aula vacía, una pulpería es una iglesia humeante. ¿No? O sea, que él sabe cómo debería ser una pulpería, un bar, y qué es lo que debería pasar allí, ¿no? Entonces está confrontado con esa realidad y está decepcionado, ¿no? Y se lleva ese choque. ¿No? Entonces el cuento está lleno de esto. Y claro, son situaciones muy graciosas, ¿no? O sea, que el cuento tiene mucho humor. Y claro, en este sentido, el personaje de Pereda es realmente una especie de Don Quijote, porque Pereda se mueve en un mundo que ya no es gaucho y él, sin embargo, intenta ser gaucho, ¿no? Y es lo mismo, es completamente lo mismo que hace Don Quijote, ¿no? Es un caballero andante en un mundo donde los caballeros andantes ya no existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el personaje es muy, muy parecido a Don Quijote. ¿No? Entonces, Pereda, con esa fuerza creativa que tiene, va a ir cambiando poco a poco el mundo a su alrededor y eso es muy bonito, ¿no? Cuando lo miráis, él va a dar empleo a algunos de los gauchos, va a pensar cosas, va a hacer cosas, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque es un personaje que tiene una fuerza creativa para, digamos, recrear o mejorar el mundo que lo rodea. ¿No? Y el final del cuento es fantástico. Lo vemos volver a a la ciudad ya muy cambiado, ¿no? Ya no puede volver a la ciudad, ¿no? No reconoce las calles de Buenos Aires. Y además, ¿no? Está vestido con pieles de conejos, ¿no? Y eso, eso es muy gracioso, ¿no? Y claro, esto es una de las cosas más graciosas, ¿no? La pampa debería estar llena de vacas y sin embargo está llena de, está llena de conejos, ¿no? ¿No? Entonces, claro, ese es también un gran choque, ¿no? Y es como ridículo, ¿no? Porque los conejos por allí, ¿no? Saltando. ¿No? Entonces, también es un elemento de humor. Este es mi conejo. No, entonces él vuelve a Buenos Aires, ya no reconoce la ciudad y al final del cuento tenemos este duelo que alguien de vosotros en sus comentarios decía que realmente parece como copiado de Borges, ¿no? Esa escena parece casi una copia, pero claro, no es una copia porque es un juego intertextual. En eso consiste el juego intertextual. O sea, Bolaño coge ese cuento de Borges y lo recrea, le da un toque diferente, ¿no? Y esa escena última es fantástica, ¿no? Donde también ridiculiza el mundo de los escritores, ¿no? Y de los literatos modernos, porque, por ejemplo, dice que los escritores modernos con los que se reúne su hijo, el hijo del protagonista, que no parecen escritores, sino que parecen empleados de una empresa de publicidad, ¿no? Y eso es una crítica brutal, ¿no? O sea, no tienen nada de romántico, ¿no? No tienen ningún toque romántico o bohemio, ¿no? Parecen empresarios, ¿no? Y es una crítica brutal, ¿no? Al mundo del escritor moderno. ¿No? Entonces, ese duelo, claro, es muy interesante porque en el cuento de Borges, Borges para el cuento, ¿no? Termina el cuento antes de que empiece el duelo realmente. Lo último que sabemos es que Dalman saca el cuchillo, ¿no? Y allí termina el cuento. Sin embargo, aquí Bolaño realmente hace un duelo muy raro, ¿no? Porque el escritor se siente ofendido, sale a hablar con Pereda y Pereda de repente saca el cuchillo y le hace una herida, ¿no? Y además es una herida así un poco ridícula, ¿no? ¿No? Entonces, claro, aquí el duelo realmente lo hace, ¿no? O sea, que es como si, ¿no? Tiene ese impulso
la pampa que lo ha cambiado, le da ese impulso a pelear, ¿no? Y es muy curioso porque mientras que en el cuento de Borges, Dalman realmente tiene que pelear, ¿no? Porque no tiene otra elección, no tiene otra opción. Aquí quizá es casi innecesario, ¿no? Porque quizá habría bastado con que Pereda le dijera algo al escritor, le podría haber dicho, no sé, algo como, bueno, vete, no me interesas o no quiero discusiones, ¿no? Y solucionarlo de esa forma. Pero él decide solucionarlo a la manera gauchesca, pero en Buenos Aires y completamente fuera de contexto, ¿no? O sea que es un acto muy raro, ¿no? En las circunstancias, ¿no? Y eso nos dice cómo ha cambiado realmente el personaje, que ya no puede vivir en la ciudad, ¿no? Y decide volver a La Pampa. Bien, con esto termino. Solamente quería hacer este pequeño último comentario sobre el último cuento. Bueno, os doy muchas gracias otra vez por haber colaborado también durante el semestre. Espero que lo hayáis pasando bien leyendo los cuentos. Yo me lo he pasado muy bien leyendo vuestros comentarios, me han resultado muy interesantes y realmente he aprendido mucho este año con vuestros comentarios. ¿Vale? Así que os doy muchas gracias. Gracias por compartir el tiempo y el esfuerzo. Espero que estéis bien todos. Os mando muchos ánimos para los exámenes que ahora tenéis por delante y luego a ver si podéis disfrutar bien de las vacaciones, ¿vale? Así que yo y el conejo nos despedimos. Hasta luego.